Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Senderos de Inclusión, donde la tarde de este 26 de noviembre de 2025 estaremos haciendo un breve recorrido por la educación inclusiva. Estaremos hablando un poco sobre el presente y el futuro de esa tan anhelada educación inclusiva que demanda compromiso, que demanda convicción, que demanda también atención por parte del Estado, de manera que puedan darse las mejores condiciones para que estudiantes y docentes especialistas de las diferentes áreas puedan realizar esa ardua labor que día a día pues eh, realizan a favor de esta meta tan significativa y de tanto valor para las personas con discapacidad. Como todas las semanas, me acompaña el profesor Bernardo Fermín y la profesora Jessica Marcano. Hoy estaremos abordando un tema bien importante, ¿no? Como lo es la violencia digital en las escuelas en América Latina y, por supuesto, su impacto en la educación, algo bien urgente que debemos atender y del cual todos debemos ocuparnos. Jessica, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, y también a todos los que nos ven y nos escuchan. Un placer estar por aquí nuevamente. Sí, señor. Bernardo, bienvenido. Gracias, feliz tarde, un cordial saludo para todos. Pero antes de adentrarnos un poco en el tema, de lleno, en el tema que nos convoca hoy, quisiera reflexionar un poco, hacer un alto para recordar, eh, honrar la memoria de un ser extraordinario que durante décadas, más de 40 años, estuvo trabajando por la educación de las personas con discapacidad visual. También fue dirigente del movimiento tiflológico venezolano y que tal día como el de ayer, 25 de noviembre, hace 8 años ya, partió de este plano terrenal, pero nos legó su ejemplo, su constancia, su compromiso. Él es el profesor Marcial Rosell, extraordinario músico, docente y dirigente, como bien señalé, del movimiento tiflológico venezolano, al que definitivamente debemos un mucho de lo que se ha hecho en materia del reconocimiento del sistema o código, como prefieran, de lectura y escritura braille. Era un braillista dedicado, un braillista comprometido y, e incluso uno de los que estaba en pie de guerra prácticamente, dicho en el mejor sentido de la palabra, con el tema de la tecnología. Hablaba de que, bueno, la tecnología mal acostumbraba a las personas y no les permitía alfabetizarse como correspondía, entre otros argumentos. Marcial Rosell también fue un acucioso investigador y escritor sobre la vida de Luis Braille, Mébora Florentín, y por supuesto nos deja todo ese trabajo que escribió a favor del braille, a favor de la educación. El profesor siempre estaba donde se le convocaba, pues allí iba, incluyendo sacrificios de su parte. Lo importante para él es estar y aportar, siempre tributar, muy altruista, el profesor Marcial Rosell. No sé si Bernardo, Jessica recuerdan y quisieran destacar algo de la vida de este insigne
magnánimo ser humano como lo es el profesor Marcial. Sí, Dios me dio la oportunidad de ser su alumno y de verdad que con Marcial cada minuto en su compañía era un aprendizaje. Marcial Rosell, como decía Ernesto, extraordinario músico. Tuve la maravillosa experiencia de pertenecer al coro Mébora Florentín, aprender a ejecutar algunos instrumentos con él y de verdad que fue una gran enseñanza porque no solo era aprender sobre música, no solo era aprender sobre braille, de lo cual él era un fanático defensor y un investigador permanente, sino que también era un hombre que daba orientaciones para la vida. Realmente eh, Marcial Rosell dejó un gran legado. Como músico dirigió la coral Mébora Florentín, eh, era excelente pianista, cantante, asimismo defensor y promotor no solo del sistema de lectoescritura braille, sino también de la musicografía. Él dejó un importante legado en obras en braille, incluso en tinta, sobre el sistema y la vida de Luis Braille, del cual era un apasionado. Digo como anécdota que cuando Marcial iba a hablar de Luis Braille, yo decía, me voy a sentar bien porque esto es para rato. Porque sí, se inspiraba y él no medía tiempo. Y pasaban 2 horas y le decían, Marcial, se acabó el tiempo. Tan poquito. Sí, porque era Sí, su pasión era todo el un braille. personaje. Y como decía, dejó muchas publicaciones, incluso publicaciones periódicas, en cuanto al braille, la vida de Luis Braille, de Mébora Florentín, de Helen Keller. En el movimiento tiflológico fundó ENSI, una organización en la cual incluso tuvo un grupo de música venezolana y en la cual siendo niño también me tocó participar. Eh, Aquí también él dejó un importante legado en cuanto a lo que eran las organizaciones del movimiento tiflológico, no solo con la fundación de ENSI, sino siendo asesor tanto de FEBIC como de muchas instituciones. De manera que en conclusión, Marcial era un ejemplo de vida y era un asesor a quien muchos compañeros con discapacidad visual y representantes de instituciones le consultaban. De manera que es un gran orgullo hacer referencia al profesor Marcial Rosell. Sí, Jessica, qué nos pudieras en comentar? cuanto Tú a- eres bastante joven, dentro del sí, movimiento tiflológico como tal, pues también tienes, ¿qué? Menos de una década, pero estoy seguro que de alguna manera, bueno, sí soy para... joven, pero también empecé desde muy joven a estar dentro del movimiento tecnológico. Claro, Así que sí, llevo claro. algunos años, aproximadamente como, sí, desde que empecé a trabajar en CAIDB, 17, más o menos. Ah, Y ok. bueno, de comenzar a Bueno, viajar un poquito menos, de viajar, conocer, interactuar en diferentes actividades de discapacidad visual. Pero sí, sí tuve la claro. oportunidad de conocerlo ya poco antes de fallecer, digamos como, sería como 3 años que tuve la oportunidad de compartir con él en una formación, también en 2 asambleas. Sí, de verdad que tuve ese privilegio, un señor muy respetuoso, del cual aprendí, porque me correspondió asumir también la dirección general del Consejo Venezolano del Braille durante 4 años, de 2017 a 2021. Y bueno, en esos tiempos también estuve por allí recibiendo instrucciones de él, de lo que debía hacer, esas reuniones, pues, y esas formaciones tan importantes de gran valor y de lo que aprendí mucho, sobre todo esa seriedad, ese respeto de ese señor y todo lo que nos enseñó en cuanto al sistema Braille, que además en el Consejo Venezolano del Braille se demostró con hechos, pues, con logros, durante todo el tiempo que él estuvo Sí. allí dirigiendo.
hay muchos, se pudiera decir, de las personas más allegadas a él que se vincularon mucho y que se identificaron con esa promoción del braille, jóvenes pues que adquirieron esta herramienta, la conocieron y la promueve. Lerkis Hernández es una de las más activas actualmente y en todo lo que puede, pues incorpora el elemento formativo o de promoción de lo que es la importancia del sistema de lectoescritura en código braille. De verdad que eh, gran trayectoria. Daría incluso para un segmento completo dedicado a la vida del profesor Marcial Rosell y espero que podamos coordinar con algunas personas que compartieron su trabajo, su lucha más de cerca y que pudiéramos compartir datos con quienes nos siguen en este segmento, en este momento y que sepan pues que estamos comprometidos con su legado, estamos comprometidos con el braille como punto de partida para el proceso formativo de las personas con discapacidad visual. Eso lo compartimos y sabemos pues que ese gran legado que nos ha dejado Marcial Rosell pues tiene un gran valor, sobre todo para quienes valoran el verdadero aprendizaje o el aprendizaje desde esa base necesaria que debemos consolidar para que nuestra prosecución educativa sea integral y sea óptima, utilizando, por supuesto, esta valiosa herramienta como lo es el código braille. Así que honramos su memoria, eh, promovemos su legado y, por supuesto, respeto a, a él y a toda su trayectoria, ¿no? Así eh, que donde quiera que esté el profesor Marcial en este momento, pues se pueda sentir, eh, no digamos, a ver, conforme, pudiéramos darle una palabra, o decirlo de esta manera, de el valor que se le da a todo ese trabajo que hizo y estamos seguros que así como Lerkis y como nosotros los que estamos en este espacio estamos reconociendo y valorando ese legado, hay muchísima gente en Venezuela que les recuerda con mucho cariño y con mucho respeto. El pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, la erradicación de la violencia contra la mujer. Lamentablemente, a partir de un triste acontecimiento que sucedió en República Dominicana, como lo fue la desaparición física forzosa de las hermanas Mirabal, que eran unas activistas eh, de los derechos humanos, eran unas activistas que se oponían pues al régimen que regía en República Dominicana para entonces, y a partir de allí pues inspirados en la lucha de estas mujeres valiosas, se luchó, se trabajó porque cada 25 de noviembre pues se honrara su memoria eh, dedicando este día para la concienciación en este sentido. Esta tarde me gustaría que abordáramos, Bernardo y Jessica, el tema de la violencia digital de género, dado el auge de las redes sociales, el uso de los dispositivos tecnológicos, eh, y en algunos casos, en muchos casos, hasta descontrolado, ¿no? Eh, Todavía existen padres que reemplazan ese tiempo que deben dedicarle a los niños, pues con un teléfono, una computadora, una tablet, y entonces ya con eso tienen el, el resto de su tiempo resuelto, ignorando muchas veces que esto, si no se hace de forma controlada y si no se involucran con lo que es el mundo digital de los niños, de los jóvenes, pues lamentablemente las consecuencias pudieran ser graves. Y en esto debemos tomar
mucha conciencia. Yo he preparado un escrito que he hecho con resumen de una ponencia que realizaba, participaba y organizaba una conocida empresa en España, y quisiera utilizarlo como a manera de introducción del tema Hola. para que... Dime. Ajá, ya va, ay, ya va. Lo que pasa es que me están interrumpiendo aquí. Ok. Ay, Dios. Te llegó visita. Bien, entonces les decía que lo vamos a utilizar a manera de introducción para que Bernardo y Jessica pues lo desarrollen ya desde la práctica dentro de las aulas y nos hablen un poco de esta realidad y nos den más elementos que nos permitan tomar conciencia con respecto a este tema. Bien. Ajá. La violencia digital de género en América Latina representa una grave amenaza para el derecho a la educación, manifestándose tanto en entornos virtuales como físicos. Es crucial adoptar un enfoque interseccional que considere las múltiples formas de discriminación, incluyendo la discapacidad, que pueden exacerbar la vulnerabilidad a esta forma de violencia. Queremos explorar el impacto de la violencia digital de género, sus causas subyacentes, algunas estrategias de prevención y respuesta y cómo transversalizar el tema de la discapacidad en este contexto. Hablemos un poco de lo que es el impacto de este tipo de violencia. El impacto. Acoso en línea. Estudiantes y docentes enfrentan ciberacoso, difusión no consentida de imágenes y ataques a su reputación. Las personas con discapacidad pueden ser objetos o a formas específicas de acoso, como el uso de su discapacidad para ridiculizarlas y excluirlas. Bastante crudo esto, ¿no? Lamentable pues esta realidad, pero se ve en muchos casos. Incluso gente para de alguna manera monetizar incluso ciertas situaciones lo viralizan a través de las diferentes redes sociales. Desigualdad de género. La violencia digital perpetúa estereotipos y roles de géneros dañinos, afectando desproporcionadamente a mujeres y niñas con discapacidad. Salud mental. Aumenta la ansiedad, depresión y el estrés postraumático, afectando el rendimiento académico y el bienestar general, especialmente en personas con discapacidad que ya pueden enfrentar desafíos adicionales en su salud mental. Entornos educativos. Contribuye a un clima escolar inseguro donde las víctimas temen participar y denunciar. Esto puede ser aún más pronunciado para estudiantes con discapacidad que pueden sentirse más aislados o desprotegidos. Brecha digital. La falta de acceso equitativo a la tecnología y la alfabetización digital exacerba la vulnerabilidad de ciertos grupos, incluyendo personas con discapacidad, que pueden enfrentar barreras adicionales para acceder a la tecnología y desarrollar habilidades digitales. De esta manera, vemos el alcance de este tipo de situaciones que pueden afectar a todas las personas, incluyendo a aquellas con discapacidad, que tienden a ser un poco más vulnerables en determinados contextos. Con respecto a esta breve introducción que hemos hecho nosotros a este tema, ¿qué nos pudieran comentar Bernardo, Jessica, Bernardo? Y cómo anda el abordaje de este tema dentro de las escuelas, dentro de los planteles o servicios de la modalidad de educación especial. Primero las damas. Jessica, vamos a Adelante. tomarlo como norma.
Eh, bueno, cuando se limita, por supuesto, el acceso a lo que es la tecnología, porque los familiares dicen, bueno, esta persona no va a aprender porque tiene una discapacidad, porque para qué un teléfono inteligente, para qué una computadora, como por desconocimiento, por ignorancia, lo dicen así. Y bueno, en algunos momentos está el otro extremo también cuando le dan esa oportunidad y a veces entonces los quieren encasillar con un teléfono, una computadora, así como pasa con las personas que no tienen discapacidad. Ok, esta persona va a estar en su cuarto, chévere, con un equipo como una computadora, como un teléfono y hasta allí. Entonces tampoco hay la debida supervisión. Eh, Existen también en lo que es nuestro entorno de personas con discapacidad en general, varios grupos, entonces no se supervisa, hay mucho ese descontrol, las personas que a veces no respetan esa privacidad de cada quien, van a sus privados, dicen, preguntan, buscan indagar más allá. También el tema de que pueden revelar también cosas que saben, pues, de las personas con discapacidad, como que exponer, pues, exponer lo que saben, exponer su vida, igual si, existen también esas faltas de respeto eh, entre las personas con discapacidad. Entonces, igual debe haber esa supervisión de los adultos hacia los niños, hacia los jóvenes, que aún cuando tienen la discapacidad y se les permita, utilizar este tipo de herramientas, pues también deben estar pendientes. También algunos se niegan a socializar, por eso, por la misma costumbre de que, bueno, voy a estar en mi casa cómodamente con estos equipos tecnológicos, pero no van más allá a socializar, que es algo tan imprescindible, sobre todo nosotros las personas con discapacidad para avanzar. Entonces, bueno, esa es alguna de las cosas que se pueden decir en cuanto a este tema de violencia digital. Y respecto al tema de prevención, en el sistema educativo venezolano, ¿qué estrategias se pudieran estar implementando? ¿Qué se está haciendo para prevenir este tipo de situaciones en los educandos? Y bueno, puntualmente, eso en general, pero y puntualmente en cuanto al tema de las personas con discapacidad, que por supuesto tienden a ser mucho más vulnerables. Por ejemplo, pueden estar grabando determinadas conversaciones sin que una persona con discapacidad visual se dé cuenta de ello, lo cual es una violación total a su privacidad, etcétera. ¿Qué nos pudieras comentar al respecto, Bernardo? ¿Cómo anda la escuela, la educación pública, nuestro sistema educativo en cuanto a este tema? Sí, antes de abordar ese aspecto, Ernesto, me gustaría señalar lo siguiente, que es importante. Este día establecido por la Organización de Naciones Unidas en 1999, tiene para 2025 el eslogan Únete para la eliminación de la violencia de género. Y se establecen 16 días de activismo contra la violencia digital, que van del 25 de noviembre al 10 de diciembre para el presente año. Esto es bien importante y bien acorde porque precisamente se le está dando para los actuales momentos una gran importancia a la lucha contra la violencia digital, bien consono con el tema que estamos abordando. Ahora, desde el sistema educativo, realmente no hemos conocido programas, estrategias, acciones dirigidas a enfrentar esta situación, porque bien es conocido el impacto negativo que han traído las redes sociales mal utilizadas y los mensajes negativos, incluso situaciones que han generado hasta suicidio de niños, traumas, conflictos, que sin duda alguna deben llamar a la reflexión para establecer acciones concretas. Y como yo siempre digo, estos días tienen que servir para llamar a la reflexión y hacer un alto con el fin de establecer acciones contundentes para eliminar estos flagelos. En este caso,
el de la violencia y el de la violencia digital en concreto, ¿no? Contamos en el sistema educativo con las defensorías escolares que debían estar llevando a las escuelas conversatorios, orientaciones pedagógicas, para precisamente concienciar acerca de este aspecto. Pero sin embargo, esto no se está realizando. Obviamente que hay instituciones y organizaciones no gubernamentales que están adelantando acciones en este sentido. Puedo señalar que el Club de Leones Barcelona Visión con Propósito, al cual pertenezco, hemos estado dirigiendo algunos conversatorios a instituciones educativas, precisamente concienciando sobre prevención de la ceguera, el riesgo del uso indiscriminado de las pantallas, prevención de la salud visual. Y precisamente ayer abordamos una institución educativa, una de las más grandes de Barcelona, también incluyendo este tema de la violencia de género y entre ellos la violencia digital. Porque vale señalar que los estudiantes, y ayer hacíamos esa exploración, están de alguna manera claros en que a través de las redes sociales, a través del uso inadecuado de los dispositivos, pues se están generando muchas situaciones de violencia y problemas. Le puedo decir de la experiencia de ayer, trabajé con estudiantes incluso de primero y segundo grado, y cuando le preguntaba a los niños cuál era la forma de violencia que ellos conocían, lo primero que salía era el bullying y las redes sociales, los mensajes por internet. Entonces veamos que ya desde muy temprana edad esto es un problema incluso para los niños, ¿no? De manera que entonces creo que aquí nos están dando una lección y somos los adultos que debemos entonces concienciar y emprender acciones contundentes para para combatir la violencia de género y sobre todo la violencia digital. Y que definitivamente el que los niños estén tomando conciencia o tengan información en este sentido es un excelente punto de partida para comenzar a generar pues esa conciencia, a colocarle situaciones que le permitan reflexionar e ir madurando y adquiriendo esas herramientas que ellos necesitan para la toma de decisiones en determinados contextos, cómo deben actuar. Pienso que los padres en este sentido pues tienen un gran compromiso y una extraordinaria oportunidad para prevenir este tipo de situaciones e incluso para erradicarlas, tomando medidas conducentes a minimizar en lo posible pues que este tipo de situaciones pues alcance a nuestros niños, a nuestros jóvenes y les permitan pues llevar una vida y desenvolverse socialmente de la mejor manera. Y esa madurez solo se alcanza con formación, con diálogo, con ese contacto familiares, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, y dentro de la escuela, por supuesto, impulsando y promoviendo iniciativas como las que tú nos hablabas que están haciendo desde el Club de Leones Visión con Propósito, a quien aprovecho a saludar. Son un extraordinario equipo que sí están haciendo una labor muy, muy positiva y que es importante acompañarlos desde diferentes contextos. Cuando hablamos de las causas de este tipo de situaciones, nos encontramos con algunas realidades dolorosas, tristes, como por ejemplo es la normalización de la violencia, la persistencia de normas sociales que minimizan o justifican este tipo de situación, específicamente pues la violencia de género, ¿no?
falta de regulación, la ausencia de leyes y políticas específicas para abordar la violencia digital en el ámbito educativo. Y sería bien interesante, Bernardo, Jessica, que lo pudiéramos abordar en este sentido, porque sobre todo este ítem llama poderosamente mi atención esto de la falta de regularización, ausencia de leyes y políticas específicas para abordar la violencia digital en el ámbito educativo. La, la Constitución, la Ley de Educación, las políticas en materia de inclusión educativa del Estado, la propia ley para las personas con discapacidad contempla algunas regulaciones para este tipo de maltratos. Bernardo, Jessica. Bien, en Venezuela contamos con la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley, que fue promulgada el 4 de abril de 2007, tuvo una reforma en 2014 y luego una reforma un poco, si se quiere, profunda o medianamente profunda en 2021. Es un instrumento legal muy completo dentro de su área, pero que requiere mayor difusión y aplicación. Eso es fundamental. Y sobre todo llevarlo al ámbito educativo. Pero no solo basta con la ley, hay que concienciar sobre la eliminación de toda práctica de violencia, tanto en las escuelas como a nivel de los hogares. Nosotros tenemos muchísimos hogares con familias disfuncionales donde la violencia es lo común y nos acostumbramos incluso en muchos casos a eso. Entonces, este es un aspecto que afecta el desarrollo integral de la persona. Por otra parte, muchas veces digo cuando tengo foros con docentes o estudiantes de educación, que nosotros debemos entender que la tecnología dio un cambio significativo en la educación. Y los docentes debemos prepararnos para ese cambio, para aprovecharlo al máximo y reajustar las estrategias pedagógicas. Es importante profundizar en el desarrollo de la capacidad de análisis, en las habilidades y destrezas para determinar o definir entre lo malo y lo bueno en cuanto a nuestros estudiantes, para que ellos puedan tener criterios de saber qué impacto tiene la información que manejan, cómo aprovecharla, cuándo desecharla porque es negativa y qué ámbito de aplicación y consecuencias tiene esa información que están manejando. Porque tenemos a los estudiantes enfrentados a eh, a una corriente de información muy abundante de diversas fuentes, en muchos casos de fuentes no confiables, y que ellos en su mayoría no tienen la capacidad para discernir cuándo esa información es objetiva o no, cuándo les puede hacer daño, cuándo es aplicable e incluso confiable. Entonces, Claro. es importante que en las escuelas comencemos a desarrollar esa capacidad de análisis, ese sentido crítico de los estudiantes. Y por otra parte, a nivel de los hogares, los padres y representantes que tengan control, sobre todo en esas edades de la infancia hasta la adolescencia, tengan control de la información que manejan sus hijos, para entonces Sí. evitar conflictos y consecuencias negativas.
ciertamente. Otro de los aspectos que se destaca dentro de las causas en el contexto latinoamericano tiene que ver con la capacitación insuficiente, la falta de formación del personal educativo para prevenir, detectar y responder a estos incidentes, especialmente a lo que respecta a las necesidades o la situación que puedan vivir las propias personas con discapacidad. Jessica, en este sentido, ¿cómo anda el país, cómo anda el Estado, el Ministerio de Educación, las autoridades, en cuanto a la toma de medidas para que los docentes, especialistas en las diferentes áreas de la modalidad de educación especial, pues reciban esta formación y puedan generar esa conciencia que es importante que aplicarla en todos los contextos, ¿no? Bernardo nos hablaba de una iniciativa del Club de Leones Visión con Propósito y también nos hablaba de ese trabajo que él viene haciendo con un determinado equipo de docentes. Pero esto es la excepción o entra dentro de la norma establecida o las políticas emanadas del Estado. Bueno, sí puedo decir que nos ha llegado ciertas informaciones en cuanto a lo que es la violencia digital, este tema del bullying, pero creo que aún más allá debemos pues organizar en las instituciones diferentes formaciones que hablen de este tema de la violencia de género, la violencia digital, aún con más detalles, aún con más información, porque es eso, nos ha llegado alguna información, pero tenemos que multiplicarla. Creo que de eso falta bastante, pues, desde nuestros estudiantes hasta pues los demás, los que le rodean, porque es importante también pues que la persona con discapacidad sepa hasta qué punto pues sería bien un trato por las redes sociales, cuando no, cuando ya son faltas de respeto, cuando ya se incurre en fallas. Entonces hay que prepararlo y además de eso, pues a los demás para que no atenten contra las personas con discapacidad, o sea, en este sentido, pues que no vayan contra de ellos, que exista el respeto y la armonía, pero sí, de verdad que creo que hace bastante falta lo que es la formación, no solo como lineamiento, sino que realmente se cumplan. Sí, porque otro de los elementos que debemos destacar como causa principal del auge de, esta, de este tipo de violencia es precisamente la impunidad, la baja tasa de denuncia y sanción de los agresores. Eh, y aquí, por supuesto, pudiéramos ahondar eh, en mucho con respecto a las causas de que el por qué se produce esta falta de denuncia y es precisamente fundamentalmente por temor, por miedo a la exposición pública, social, por la intimidación, por miedo incluso a su seguridad personal. Y aquí es donde, insisto, cobra importancia el mensaje que pueda darse desde la propia familia. ¿Por qué? Y lo digo eh, desde mi experiencia personal. En casa supervisamos qué hace nuestra nena cuando está al frente de una pantalla. Y afortunadamente hemos compartido con ella, por ejemplo, el que nos diga todo lo que le está sucediendo y nos consulta todo lo que sucede en la pantalla. Hay un juego, Roblox, creo que se llama este juego, donde le hacen incluso preguntas personales: cómo te llamas, dónde vives, cuándo cumples años, etcétera. Y recientemente leí una denuncia con respecto a este juego bastante delicada, y entonces es allí donde los padres debemos intervenir y por supuesto limitarle el acceso a este tipo de aplicaciones, y viene la recomendación que evite
que está frente a una pantalla, que todo es virtual, que no es real y que se puede prestar para situaciones pues incómodas que atentan contra nuestra seguridad personal. No dar nombres propios, no dar fechas exactas. ¿Por qué? Porque esa es una realidad que generada pues desde el espacio digital, que nada tiene que ver con nuestra realidad. Y en la medida en que los niños poco a poco vayan tomando conciencia, pues irán tomando también medidas para, de prevención, para prevenir este tipo de situaciones y más allá, pues, para enfrentar en caso de que se les presente, sepan a quién acudir. Primero, papá y mamá que deberían estar ahí y de ahí en adelante, pues, todas las personas que sepa que le brindan esa seguridad. Bernardo, en cuanto a las estrategias para la prevención de este tipo de situaciones de violencia de género, ¿qué, qué nos pudieras recomendar desde tu experiencia? Bueno, fíjate, nos acabas de indicar una acción que aborda una de las causas principales subyacentes que tienen que ver con este tema y es la formación a los docentes y es algo y vaya un reconocimiento para ese trabajo que vienes realizando porque es algo que haces incluso desde tu proceso formativo, la toma de conciencia por parte de los docentes y la adquisición de herramientas. Sí, Steve Jobs decía que él no permitía dispositivos en los niños en su casa. Entonces imagínense si Steve Jobs, siendo la personalidad que fue en el mundo tecnológico, tomaba estas precauciones, era porque tenía plena conciencia de los efectos negativos del mal uso de los dispositivos, ¿no? Entonces tiene que servirnos como referencia. Por otra parte, es importante señalar dos fórmulas. Hay una fórmula que llaman la fórmula de 3, 6, 12, donde dice que los niños de 0 a 3 años no debían tener acceso a ningún tipo de dispositivo. Los niños hasta 6 años no debían tener consolas de juego ni dispositivos, consolas de juego propias ni dispositivos electrónicos. Y los niños hasta 12 años no debían tener smartphone propio. Bien, eso es una fórmula un poco para el control. Por otra parte, hay otra fórmula que dice que los niños de 0 a 2 años, yo lo llevaría incluso a 3, no debían tener contacto con ningún dispositivo ni con las redes sociales. Los niños hasta los 12 años debían tener un máximo de 1 a 2 horas diarias de acceso controlado a Internet. Por otra parte, es importante señalar que dentro de la infancia y de alguna manera en la adolescencia, por lo menos en la adolescencia más temprana, debía darse el acceso controlado por parte de los padres. Por supuesto, procurando tanto en la escuela como a nivel de los padres, desarrollar la capacidad crítica y el discernimiento entre lo malo y lo bueno, entre lo negativo y positivo de la información que maneja en los niños y adolescentes. Eso es importantísimo, porque eso es lo que nos va a permitir evitar las consecuencias negativas que todo este sistema trae. Entonces creo que esas son estrategias que es importante tomar en cuenta. Por otra parte, entender en cuanto a los docentes que la tecnología es una herramienta que obviamente inevitablemente tenemos que incorporar al sistema educativo.
pero que tiene que ser con estrategias pedagógicas debidamente planificadas que permitan concienciar sobre el adecuado uso, sobre el manejo de la información y, como decía, desarrollando la capacidad crítica y la aplicación de la información que ellos reciben a través de los dispositivos. Entonces es importante un trabajo en ese sentido y la convocatoria sería al Ministerio de Educación para que entienda que hoy la tecnología es un eje transversal del sistema educativo y por lo tanto debemos verlo así en cuanto a su relación con el contenido curricular y cómo inculcar en los estudiantes el uso racional, objetivo, sano y de aprovechamiento de las ventajas tecnológicas que nos permite para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Interesante reflexión, pues, Bernardo, por supuesto, siempre eh, actualizado en cuanto a estos temas y algo bien significativo, ¿no? Actualizado desde la práctica, que muchas veces pues es una gran maestra, ¿no? La práctica, la praxis. Y ya para ir cerrando este segmento, Jessica, como madre, como hija, como docente en ejercicio, en este momento dentro de la modalidad de educación especial, específicamente en el área de deficiencias visuales, eh, ¿qué, qué reflexión nos pudieras dejar en torno a este tema? Bueno, mi consejo es para los padres, para que tengan esa constante comunicación con sus hijos con discapacidad y les enseñen pues que al igual que todos, no están exentos de recibir algún maltrato por las redes sociales, con el uso de los dispositivos. Entonces, eh, que sepan hasta qué punto pues puede existir una, por decir, una amistad sin ningún tipo de problemas, cuando ya sí sería la violencia, también en cuanto a internet, que ellos puedan saber qué páginas sí pueden visitar, cuál otras no, en caso de que los padres conozcan, que sepan orientarles en sí a detalles, a detalles. Saber pues darle a conocer a sus hijos que ellos valen mucho, también el tema de las comparaciones en redes sociales, los estándares que nos impone la sociedad, todo eso afecta también a las personas con discapacidad. Hacerles saber a sus hijos que son valiosos, que son importantes, que todos nos merecemos igual aceptación ante la sociedad, debemos querernos como somos, pues trabajar ese tema de la autoestima y de que cualquier cosa que pueda ocurrir, pues que tengan esa confianza de hablar con sus padres y comunicárselo, al igual que los maestros también, preparar a sus estudiantes y como lo dijiste hace rato, Ernesto, o sea, lo primero son sus padres, pero también estamos los maestros allí para que cualquier cosa, pues también los estudiantes nos puedan dar a conocer si existe algo por allí que no esté bien, que ellos creen que no esté bien, que no es correcto. Y bueno, también saber con quiénes tratan, que existe ese respeto, pues esa privacidad siempre, eh, que ellos, o sea, se den a respetar desde como personas y también de su privacidad. Así pues, entre tantas cosas que les ayudaría a prevenir lo que es la violencia digital. Y la importancia de enseñarles a comunicarse, la importancia de dejarles bien claro desde su foro interno, incluso que no duden en comunicarse con sus padres, con los docentes, y lo clave que también los padres y los docentes, en este caso, pues también tomen muy en cuenta eso que nos está transmitiendo esa niña, esa joven, esa mujer, eh, porque lamentablemente pues son pocos los casos que se publican, pero sí recientemente se pudo conocer el caso de una joven en España
de 14 años, que cuando se investiga el caso, pues nos enteramos que la joven venía recibiendo este tipo de maltratos dentro de la escuela, eh, por parte de algunos de sus compañeros, incluso compañeritos mayores, que lo había denunciado a sus profesores y a sus padres, pero no tomaron las medidas de precaución y tiempo, dejaron pasar, y lamentablemente esta joven ya no está entre nosotros. Y esas son las cosas que debemos prevenir, y eso se hace pues con la confianza y con la comunicación. Bernardo, nos despedimos con una reflexión de tu parte en este sentido, siempre oportuna, siempre Sí, acertada. sí, lo primero es el llamado a los padres. No solo es la violencia física, eh, la violencia digital, es que en gran medida por la dinámica social y de alguna manera con alta influencia por el desarrollo tecnológico, se está incrementando el abandono presencial en los hogares y asimismo la pérdida de valores, de comunicación, de compartir juntos, y esto está trayendo que el impacto negativo de las redes sociales sea mayor. Entonces es un poco el llamado a los padres para evaluar y prevenir esta situación, porque el maltrato psicológico es tan peligroso como el físico y el abandono presencial es un maltrato psicológico. La falta de comunicación, la pérdida de valores, eso es una forma de maltrato. Por otra parte, tenemos una población que es vulnerable ante los ataques de los contenidos negativos, violentos, eh, pero esta vulnerabilidad es mayor en la población con discapacidad. Recordemos que, por ejemplo, la población con compromiso cognitivo, su edad mental no es acorde a su edad física. Por lo tanto, en muchos casos son expuestos a informaciones de las redes sociales que ellos no están en capacidad de comprender ni manejar. La población con autismo, una de sus características es que no tienen sentido del riesgo. Por lo tanto, están en una altísima indefensión frente a estos contenidos que pueden generar problemas graves. La misma población con discapacidad visual, debido al uso de dispositivos electrónicos, se están generando rezagos pedagógicos, eh, fallas en su proceso y desarrollo educativo que sin duda alguna van a afectar su futuro. Y un ejemplo de ello es creer que la tecnología sustituye al braille. Y por último, no quiero cerrar sin llamar a los padres y de alguna manera a las instituciones educativas que debemos promoverlo. Debemos regresar a los juegos tradicionales, debemos regresar a jugar de manera física con nuestros niños, debemos promover esos juegos que hacíamos antes, que permitían compartir, comunicarnos, generar confianza. Entonces, señores, este es un tema en el que todos, la tríada, escuela, familia, comunidad, debemos reflexionar. Incluyendo, por supuesto, el Estado como tal en el tema de eh, desarrollo, creación e implementación de esas políticas necesarias que vayan rigiendo de alguna manera pues el alcance, el rol que le corresponde al propio Estado, y que efectivamente
la impunidad no sea o deje de ser una de las tantas razones por las que este auge ha aumentado últimamente, sobre todo en América Latina. Lo importante es comprometernos todos. La inclusión demanda de cada uno de nosotros compromiso, palabra, acción, pero también resultados. Se trata pues de revisar también periódicamente esas acciones, esa normativa escrita y comprender un poco su alcance y por supuesto replantearse las cosas que sean necesario porque la práctica también nos deja a veces unas realidades sobre las cuales hay que hacer ajustes a aspectos que hay que atender y de los que debemos definitivamente ocuparnos. Por habernos acompañado hasta este momento, muchas gracias. De verdad que para nosotros el apoyo que ustedes nos brindan tiene un gran significado. Recuerden interactuar comentando y, por supuesto, vamos a estarlos revisando y respondiéndolos oportunamente. Recuerden también darle like y compartir para que mensajes como el que nos traen cada miércoles la profesora Jessica Mercano y el profesor Bernardo Fermín tengan un mayor alcance y lo más importante es que poco a poco vayamos generando la conciencia necesaria para la acción oportuna, la acción asertiva que nos permita prevenir este tipo de situaciones, como lo es la violencia digital de género, y, por supuesto, construir y tributar para que cada vez tengamos una sociedad más equitativa, una sociedad más justa. Jessica, Bernardo, muchas gracias y será hasta el próximo miércoles cuando estaremos de nuevo con ustedes.